Muy buenos días, queridos compañeros. Muy buenos días, profe. Espero estén muy bien. Somos el grupo número 3, conformado por Juliana Murillo, Daniela Quintero, Robinson Restrepo, Mariluz Martínez y quien les habla, Karen Giseli Mosquera. Nos correspondía el tema psicopatología de la percepción. Profe, en este momento que estamos haciendo la grabación, tenemos graves problemas con el internet, al menos yo. Entonces, por ese motivo, solamente vamos a conectar las cámaras un ratico para que nos veas y luego pues las cerramos por motivos de conexión. Iniciamos. La alucinación como error de la imaginación. Hasta la sistematización del fenómeno alucinatorio por las alienistas del siglo XIX, este se consideraba una entidad de sí misma. Es decir, una alteración psíquica global por un error de la imaginación del hombre. Diferenció la alucinación de las visiones y ruidos subjetivos del vértigo de la pantofobia. Identificó las alucinaciones como una entidad de la locura por error, sosteniendo que los alucinados son aquellos que toman sus sensaciones por imágenes y sus imaginaciones por sensaciones. En Esquirol, en 1817, la identificación del alucinado con el visionario se dedujo de la convicción en ambos de la realidad de sus experiencias sensoriales, que a pesar pues, de la inexistencia de este objeto exterior real, estimulante de los sentidos. Bueno, esto también nos dice que el carácter sensorial de las alucinaciones equiparadas tiene una gran relación con una imagen intensa proveniente del exterior de las personas y que es proyectada hacia nuestro exterior. Este concepto imaginario, o también conocido como ilusorio, de la alucinación como producto de la mente perdura aún en los postulados etiopatogénicos del psicoanálisis. Pues ya sabemos que el psicoanálisis está muy relacionado con Freud. Y en ciertas posiciones conductistas que llegaron a considerar pues a las alucinaciones auditivas como pues con la esquizofrenia, una amplificación del lenguaje. Una demarcación, alucinación, ilusión. El concepto de imagen intensa y más estrictamente el de intensidad del fenómeno fue atacado por Brailler, que observó algo que en nuestro juicio pues era muy ignorado en la valoración de los fenómenos psicopatológicos en aquel entonces, que estamos hablando de 1880. Por intensa que sea una imagen, sigue siendo una percepción, dijo Silva en algún momento. La alucinación, por tanto, no es una imagen ingeniada morbosamente por la mente. Perdón. Y lanzada al exterior. En efecto, la capacidad imaginativa no guarda relación alguna con la actividad alucinatoria. Juli, me pasa la diapositiva, porfa. Como muy bien pues han puesto diversos autores, se ha cuestionado el carácter sensorial o de canal sensorial de las alucinaciones en la mayoría, como lo son en enfermos mentales, afirmando que la alucinación psíquica no se debe a una excitación sensorial atenuada. La propuesta de este autor, estamos hablando de Weiler, o como se pronuncia, perdón, profe, fue separar las alucinaciones derivadas de una enfermedad psíquica idopédica, que en este caso serían pues alucinaciones psíquicas, de las secundarias o lesiones difusas o localizadas del cerebro, que en este caso serían las alucinaciones psicosensoriales. Sin embargo, Weiler utilizó la idea mecánica de su tipo de excitación, pues él consideró que ambas alucinaciones derivaban de la excitación interna, que sería endógena, como referente a la representación de un carácter sensorial, y que pues de ese modo el fenómeno no es una excitación más o menos intensa o normal de los sentidos propiamente dichos. Bueno, Juli, ¿me colaboras con las diapositivas, porfa? Las alucinaciones verdaderas y pseudoalucinaciones. Dice que la taxonomía pues, de Weiler y especialmente la definición atribuida de la percepción sin objeto provocó un considerable
alboroto entre clínicos y psicólogos a finales del siglo XIX. Se aceptó que las alucinaciones verdaderas o puras eran las psicosensoriales y que son caracterizadas por la siguiente: ausencia de objeto o estímulo inductor a la percepción. Como segundo tenemos a la vivencia en el campo de conciencia externo al sujeto, que en este caso sería el espacio exterior. Convencimiento absoluto de la realidad. Como cuarto tenemos imposibilidad de ejercer un control voluntario sobre los fenómenos. Y como quinto tenemos la independencia del grado de intensidad de las alucinaciones. Las alucinaciones psicosensoriales se tratan de percepciones sin objeto real, cuyas características de nitidez o de corporabilidad las aproximan a las percepciones sensoriales naturales, que se debe a un carácter patológico. Se debe a que no existe en el campo de conciencia un estímulo real que las provoque. Tampoco el sujeto, pues no hay duda sobre lo que está vivenciando, a diferencia de lo que ocurre con una percepción normal o una ilusión, en la que la persona puede dudar de su existencia y por tanto, pues es aceptada por el conocimiento como si fuera una imagen sensorial. La conducta del sujeto es consecuencia a la experiencia alucinatoria. Cuando se afirma que las alucinaciones verdaderas se vivencian en el espacio exterior, podemos pensar que nunca sucede o que el paciente nunca las refiere en su cuerpo, pues en realidad para estos pacientes significan que las alucinaciones verdaderas no derivan de procesos cognitivos o ideatorios, como cuando pensamos o dejamos volar nuestra imaginación, como decimos comúnmente. Por ejemplo, las alucinaciones táctiles en las que el enfermo percibe minúsculos animales bajo su piel son verdaderas y están relacionadas con una movilidad sensorial. Las alucinaciones psíquicas, perdón, se consideran falsas o pseudoalucinaciones. ¿Por qué? Porque el paciente no las relaciona con ninguna movilidad sensorial, ya sea de la visión, del tacto, auditivas, pues, etcétera. Suceden en la mente del enfermo y son muy, pero muy difíciles, perdón, del paciente. Son muy difíciles de separar, entre otros aspectos delirantes. No obstante, se vivencian reales como las anteriores y el paciente no tiene sentido de lo absurdo. Este último punto es bastante fundamental y permite demarcar el fenómeno de las imágenes obsesivas de algunos pacientes o algunos enfermos. A veces son muy complejas, pero que siempre nos generan pues un sentimiento de absurdo y consecuentemente de duda. Cuando se consiga demostrar que las alucinaciones psíquicas o las pseudoalucinaciones orientan al diagnóstico de la esquizofrenia, se propone que se deseche el término hasta que obtengamos pues un término más auténtico, contenido, empírico. Esto nos quiere decir pues que describa un subgrupo de alucinaciones y posea valor diagnóstico. Juli, ¿me colaboras con las diapositivas, por favor? Bueno, aquí ya venimos a hablar de la ilusión patológica. En la ilusión patológica hay la presencia efectiva de un dato sensorial con deformaciones de lo percibido. ¿Qué quiere decir esto? Que la deformación participa en múltiples factores, tanto neurofisiológicos como emocionales y pues que influyen en nuestra personalidad. Y las características de las ilusiones patológicas son las siguientes: la presencia real del estímulo o de un objeto, la deformación de lo percibido, la impresión de lo percibido y por tanto ausencia de convencimiento absoluto de que eso sí es verdad. Su aspecto corregible apuntado pues por los autores clásicos suceden con los sujetos sanos y muy pero muy rara vez en los enfermos o en este caso nuestros pacientes. Pueden ser pacientes psiquiátricos o neurológicos. La imagen ilusoria, según Jasper, proviene de la deficiencia de la capacidad atencional que nos hace ejemplo en pacientes somnolientos, obnubilados y confusos. Pues estos términos ya las profes en algún momento nos los explicó en clase. En sujetos normales aparecen bien por fatiga extrema, también aparecen por ansiedad masiva generada
por alguna crisis nerviosa, de pánico. También en condiciones normales antes de despertar por completo del sueño. Cuando abrimos nuestros ojos, pues en algunos casos deben distinguirse las alucinaciones hipopómpicas, vuelvo y repito, alucinaciones hipnopómpicas, pues de ese mismo modo se producen en casos leves de intoxicación por sustancias como lo es el alcohol, las drogas, etcétera. También nos hablan eh, en la imagen ilusoria de Jasper, también nos hablan de los estados efectivos emocionales, denominándose pues en este caso como ilusiones catatímicas. Consisten en la participación de la emoción en el mecanismo de formación de lo percibido. Pues probablemente también interviene en la sugestibilidad de la persona. En efecto, algunos psiquiatras consideran alucinaciones las ilusiones visuales en pacientes histéricos graves relacionados, pues, cuestionablemente del diagnóstico. Como lo es, pues, la psicosis histérica, estos pacientes suelen referir que tienen visiones de carácter terrorífico de otras figuras extravagantes en el marco de que lo expresan con mucha angustia y mucha agitación, porque pues ellos creen que es real, que aparecen y desaparecen con el tiempo, lo que deriva el tiempo, y también depende de su estado emocional. Aquellas visiones no son ilusiones en sentido estricto, tal como hemos definido la ilusión patológica. Su invariable contenido amenazante puede ir a confundirlas con las auténticas percepciones delirantes de los enfermos. También nos habla de que las ilusiones inducidas voluntariamente, que es cuando dejamos libre a nuestra imaginación, dejamos libre juego a la fantasía, se denomina pareidolia o imagen desinterestiva, que la doctora María López dijo que no es una ilusión propiamente dicha, porque siempre el observador la acepta como irreal o por nítida que sea. Por ejemplo, las figuras que vemos en el fuego del hogar o en el cielo. Juli. Bueno, alucinosis. Wernicke en 1906 definió la alucinosis como alusiones auditivas en alcohólicos de naturaleza nítida y amenazante, con claridad mínima o alteración del nivel de conciencia y juicio de la realidad perturbado. El estado de alucinosis se ha descrito en diferentes condiciones patológicas, además del alcoholismo, tales como estado orgánico cerebral, episodios crepusculares, psicosis y paranoide. Bucher consideró la alucinación una forma espacial de intoxicación sugada por el alcohol. Las características psicopatológicas son alucinaciones intensas con gran frecuencia. Esto sucede más que todo en la esfera sensorial, pero específicamente auditiva y visual. Presentación variable con oscilación y cambios dependiendo del contexto o del estímulo. Puede suceder en una habitación con muy poca luz o si se aumenta la luz. Egodistonia, es decir, no integradas a la personalidad del paciente, conciencia y realidad. Y la última es naturaleza orgánica central periférica. Percepciones inducidas por alucinógenos. Son el resultado del consumo agudo de sustancias alucinógenas. El primer cuadro clínico se enumeraron 8 grupos de síntomas derivados de la intoxicación por hachís. Sentimiento general de placer, incremento de la excitación junto a todos los sentidos, distorsión de las dimensiones espaciotemporal, gran susceptibilidad al sonido, persistencia de ideas de persecución y o manía, alteraciones emocionales con frecuencia incrementando los sentimientos persistentes, impulsos irresistibles, ilusiones y alucinaciones, la primera relacionada con los objetos del mundo exterior. Los efectos de la mayoría de las sustancias alucinógenas se describen en los siglos pasados, utilizando frecuentemente con fines terapéuticos y en círculos de intelectuales famosos.
Esto lo hacían por privado. La mayoría de alucinógenos inducen efectos sobre la percepción similares, difiriendo en su efecto tóxico. Tenemos el síndrome psicodélico, que se caracteriza por síntomas perceptivos, que son alteraciones de la forma y el color, dificultad en la localización de los objetos, incremento y deformación de la audición y alucinaciones visuales muy intensas que en ocasiones se modifican con el abrir y el cerrar de los ojos. Síntomas mentales: alteración del humor, esto puede adoptar cualquier forma de intensidad, desorientación del sentido del tiempo, más que todo espacial. El nivel de conciencia depende del grado de la toxicidad. Y síntomas somáticos: presenta vértigo intenso, temblor, mareos, paralesia y visión borrosa. El síntoma tiende a ser secuencial, apareciendo primero los síntomas somáticos y por último los perceptivos. Y aquí el juicio de la realidad que está conservado en el síndrome psicodélico, al menos con las primeras drogas que consumieron, puede perderse en el síndrome inducido por alucinógenos derivados de la anfetamina y la cocaína. Bueno, estos son los efectos clínicos de la sustancia. Como dije anteriormente, se empieza por el síntoma somático, que presenta vértigo, temblor, náuseas, paralesia, visión borrosa. Después viene el síntoma perceptivo: alteración de la forma del color, dificultad de focalizar objetos, sinestesia y audiciones visuales. Y síntomas mentales: alteración del humor, ansiedad, distorsión del sentido del tiempo, dificultad para expresar pensamientos, despersonalización, sentimientos de, de ensoñación, perdón. Alucinaciones experimentales se presentan en ciertas condiciones tales como la estimulación eléctrica cortical y subcortical, y durante el aislamiento o deprivación sensorial. Sus características son similares a las alucinaciones e ilusiones espontáneas que presentan algunos enfermos comiciales. Esto posee un fuerte carácter sensorial y de naturaleza elemental, lo que las diferencia de las alucinaciones verdaderas o de psicosensoriales de los enfermos psiquiátricos y neurológicos no comiciales. Tenemos alucinaciones por estimulación eléctrica. Según lo definió Penfield, son experiencias vivenciadas en el pasado o en el presente inmediato. Esto sucede cuando se estimula el lóbulo temporal. Y deprivación sensorial: cuando se presenta la deprivación sensorial, los sujetos manifiestan distorsiones sensoriales, imágenes visuales con colorido y geométricas de corta duración. Esto más que todo sucede en un 40% de los sujetos que tienen una deprivación sensorial durante 8 horas o más. Bueno, eso es todo por esta parte. Buenos días, profe. Espero que esté muy bien. Ya estoy montando las diapositivas que no me da, espere. Compañera, ¿ya me ven la diapositiva? No. Juli, ¿ya me ven las diapositivas o no? No, todavía no se te ven. Y ahí, nada. Nada. Hijo de pucha. Maldito, espere. Yo creo que acá sí me dio. Está cargando, espere. Bueno, profe, como ya las compañeras habían mencionado ahorita,
estamos teniendo problemas con el internet, entonces por ese motivo apago la cámara dentro de un momentico. Listo, entonces el tema en el cual yo voy a hablar es sobre la hipótesis del fenómeno alucinatorio. Dentro de la hipótesis del fenómeno alucinatorio hay una actividad cerebral en las alucinaciones. Entonces, dentro de esta actividad hay como una teoría orgánica que se define pues como en dos pasos, que es la teoría orgánica clásica del fenómeno alucinatorio, la cual postula la liberación de la actividad nerviosa en zonas corticales sensoriales primarias. Esta teoría la desarrolló Huggins Jackson, qué pena no sé si se pronunciará así, pero así me sale. Entonces, también esta teoría se da en las zonas corticales, como ya habían hablado, una pérdida de la inhibición. También se da en las zonas subcorticales de asociación, pero en las que se encuentren dañadas. Entonces, en estas zonas que estén dañadas es donde se va a dar como esa liberación de la actividad. Bueno, también se relaciona, cuando hablamos de la alucinación, se considera un fenómeno positivo, se refiere a que esta parte positiva es porque no se relaciona con la lesión, o con el lugar donde ocurrió esa lesión, sino con el resultado de la actividad autónoma, de las estructuras, que hayan quedado como sanas, como fuera del daño. Entonces, por eso es que se considera que la alucinación es un fenómeno positivo, porque se asocia es como a las lesiones que no hayan ocurrido en esas partes del cerebro. Entonces, si una persona tiene esa alucinación, entonces es porque ahí no va a presentar una lesión. Listo. Entonces, la segunda teoría orgánica, que la desarrolla Clerambault en el año 1942, dice que el fenómeno perceptivo anormal deriva directamente de un proceso irritativo de los sistemas nerviosos primarios, ¿cierto? Entonces, en esta teoría, las alucinaciones serían un síntoma más de un amplio síndrome. Entonces, ahí es donde vienen y se caracterizan una agrupación que le dicen triple agrupación sintomática, que ahí es donde abarca el automatismo sensorial, que son las alucinaciones o las ilusiones, el automatismo ideoverbal, que es como el eco del pensamiento y de lectura, el automatismo motor, que es la sensación de pasividad o la conducta involuntaria, y estas dos teorías representan una consistencia neurológica a nivel experimental. Y esta consistencia neurológica va como de la mano a un concepto que se llama mapas computacionales. Bueno, entonces los mapas computacionales. ¿Qué es un mapa? Bueno, entonces un mapa es una representación neuronalmente codificada de información sensorial. Los mapas como más, ¿cómo se dice? Quien descubrió los mapas o el que se le atribuyó eso fue a este muchacho Hubel y Wiesel en el año 1963. Entonces, estos dos autores tuvieron un desarrollo y realizaron un mapa computacional que es el del corte visual primario. Entonces, este corte visual primario, un ejemplo de estos mapas puede ser las hipercolumnas neuronales, que son las que vemos ahí en esta imagen que está al lado derecho del córtex occipital. Este que ves es un mapa computacional de la retina. Entonces, así como ese, hay otros mapas que es del sistema auditivo que también son muy similares al sistema visual. La capacidad que el cerebro tiene para realizar estos mapas de información es innata, aunque también es probable que algunos mapas, en especial los cognitivos, sean heredados,
como que heredados, es como en función del principio de conservación, como para conservar como ese conocimiento que ya está. Bueno, también hablamos de que los mapas son organizacionales de las neuronas corticales y estas están sometidas a influencias químicas y eléctricas. Entonces, en las estructuras principalmente límbicas y mesencéfalicas. Entonces, si hay un daño en estas estructuras, ahí es donde se podría ver una desorganización de la capacidad topológica o facilitar la emergencia de mapas aplazados. ¿Qué son mapas aplazados? Son mapas demorados, o sea, como que se ponen lentos. Entonces no va a haber como esa capacidad para poder identificarlos inmediatamente. Entonces, y ya de acuerdo a esta desorganización de la capacidad topológica, puede presentarse alucinaciones psicosensoriales. Entonces, la asociación de un grupo particular de valores de las señales con la localización de estas en el mundo real. Entonces, esto es lo que eso hace. A pesar de que ellos ven, o sea, organizan como un mapa en la mente, también traen a que en ese mapa que tienen también se ubiquen en la realidad. No que vayan pues como a ver como más allá o que se vayan como a perder un poquito. Listo. Entonces, como les estaba hablando ahorita de las alucinaciones psicosensoriales, esta viene a ser las expresiones topológicas de informaciones demoradas en el cerebro, o sea, que tardan un poco, y se darían por la desorganización secundarias a las lesiones de las estructuras subcorticales. Entonces, el daño directo en el córtex rara vez va a producir alucinaciones, sino que lo que va a provocar son deformaciones en la capacidad del mapeado. ¿Qué es el mapeado? Son las ilusiones. ¿Listo? Bueno, entonces, está también la parte del fenómeno alucinatorio, pero ya de la parte psicoanalítica. Entonces, en esta parte psicoanalítica, las alucinaciones, según Freud, derivan de huellas en el recuerdo de experiencias contenidas, o lo que se detiene o lo que se reprime. Entonces, a raíz de estos recuerdos o de estas experiencias, es que se van a ocasionar más adelante las alucinaciones. Bueno, entonces, también habla la teoría psicoanalítica que sería la representación sensorial del impulso. Entonces, la alucinación, la cual se considera un proceso cognitivo, ya va a consistir en un vestigioso de recuerdo, que en el momento denominamos mapas neuronales. Entonces, de acuerdo a esto, va a haber experiencias reprimidas, y por no ser esto descargado en forma pues adecuada o en forma de impulso, como lo dicen en la teoría psicoanalítica, es cuando se va a ocasionar esas alucinaciones. Entonces, si esos reprimidos, si esas experiencias reprimidas no se descargan en la forma de impulso o en la forma adecuada y en el momento adecuado, es cuando se van a ocasionar estas alucinaciones. Bueno, entonces el modelo seguiría una secuencia que es tensión. Entonces va creciente ausencia de objeto. El modelo seguirá una secuencia que es tensión, creciente ausencia de objeto y de impulso imagen alucinatoria. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Entonces, esto lo que nos dicen es que las alucinaciones serían la satisfacción actual de aquellas experiencias. Entonces, si una alucinación, o sea, una imagen alucinatoria, dice la teoría que es una idea que nace del inconsciente, en condiciones normales se da en el sueño.
y en condiciones patológicas se daría durante la vigilia. Bueno, entonces ya como en conclusión, las alucinaciones, qué pena esa bendita palabra, se me traba la lengua, viene a ser la satisfacción actual de las experiencias vividas durante los primeros años de vida. Listo. Bueno, entonces ya vamos a hablar sobre la parte organodinámica. Entonces, esta hipótesis fue desarrollada por Henry Hay, siguiendo el modelo de la disolución de Jackson en la epilepsia. Entonces, ¿qué nos dice Henry Hay? Él sostiene que la organización psíquica del ser consciente está estructurada de tal forma que es anti-alucinatoria. ¿Por qué anti-alucinatoria? Porque así va a poder adecuar al sujeto a la realidad de su mundo. Entonces, esta realiza una propensión a las alucinaciones. Entonces, esas alucinaciones se encuentran contenidas en la misma estructura psíquica que se encuentra jerarquizada a nivel inconsciente y se manifiesta como consecuencia alucinante en el sueño o en los estados crepusculares y en los estados oniroides y también en la psicosis. Entonces, los estados crepusculares son alteraciones transitorias de la alerta, de la atención y de la conciencia. Y los oniroides es el estado de conciencia parecido al estado de hipnoide. Entonces, la conciencia normal, o sea, la que llamamos lúcida, o sea, la conciencia lúcida, va a realizar, o sea, ella tiene la capacidad de organizar y actualizar su campo, o sea, esa es la que nos trae como de vuelta a la realidad durante la vigilia. Entonces, dentro de esa parte orgánico-dinámica se ve mucho con, es que no sé cómo lo digo, se observa mucho la realidad objetiva. También hablan una parte que son de las voces, que serían en realidad la propia voz del sujeto, que inconscientemente, o sea que su inconsciente le está dando una alteración debido a su experiencia y las transfiere a otro lugar, es decir, fuera de su conciencia. Entonces ya él por eso lo va a manifestar, va a escuchar como las voces y que estas voces van a representar los vestigios intrusos del sistema de comunicación verbal, que ya antes estaba pues establecido y guardado dentro del cerebro. Por eso el sujeto va a vivir realmente su propia voz, no la voz de alguien más, sino su propia voz o su voz interior. Bueno, entonces, esta organodinámica demuestra una clasificación, que Hay clasifica las alucinaciones en función de, primera, la desorganización del ser consciente, que viene a ser las alucinaciones auténticas o las psicosensoriales, donde están comprometidas dos procesos, que son los cognitivos y los sensoriales primarios. Aquí se integra principalmente la conciencia del yo. Entonces, en este tipo de alucinaciones, el juicio de la realidad se desencantaría hacia la percepción sin un objeto percibido, pues. Y la segunda clasificación es la desintegración de los sistemas perceptivos, tanto centrales como los periféricos. En este segundo grupo, él denomina eidolias. Entonces las eidolias vienen a ocasionar también la desorganización a un daño en los analizadores perceptivos y va a haber una repercusión en la capacidad integrativa de la conciencia. Entonces, estas alucinaciones van a ser compatibles con la razón, como por ejemplo alucinosis o alucinaciones psicodélicas.
Listo, profe, esto sería como mi partecita. Muchas gracias, compañero. Al contrario, del otro. Robin, Compañerito. Pero se está conectado. Hola, ¿no me escuchan? sí, Ya hágale. sí. Niños, ¿cómo están? Bien, Qué lo veo pena. borroso, pero bien. En este momento de noche, para cuando sea la presentación de día. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Buenos días, profe. En este momento empiezo mi presentación. Como les dijeron con anterioridad, el hecho de la utilización de la cámara dificulta el proceso de la presentación. El internet está muy intermitente. Así que al menos me presento y los saludo. En este momento doy paso a la parte bioquímica. La existencia de sustancias químicas, naturales y sintéticas capaces de inducir alucinaciones es un poderoso argumento sobre la naturaleza bioquímica del fenómeno. Los alucinógenos comprenden sustancias de diversa naturaleza con acciones similares al nivel cerebral. Los estudios in vitro de 3H-LSD y de 3H-PCP demuestran una distribución de estructuras nerviosas relacionadas con los procesos de integración sensorial. Una de las acciones, por así decirlo, más espectaculares a nivel bioquímico de la LSD es su capacidad para bloquear de forma completa la actividad del marcapasos espontáneo neuronal, formado por las neuronas 5-HT de Reid-Dorsey. Debemos entender que la atenuación de la actividad espontánea de RAF dorsal y LC tienen un incremento de su sensibilidad a estímulos sensoriales. Ello daría lugar a una pérdida de acción moduladora de estructuras neuronales encargadas de almacenamiento de la información sensorial. Las acciones bioquímicas de la LSD y sustancias relacionadas pueden explicar ciertos tipos de alteraciones de la percepción de cuadros clínicos muy estereotipados. Bueno, seguimos por acá. Tales como las alucinaciones, episodios crepusculares y confuso-onirónicos, orgánicos o inducidos por tóxicos, donde las alucinaciones poseen un fuerte carácter sensorial y escaso o nulo componente psíquico. Pasamos a la parte cognitiva, la bioquímica aliada a la cognitiva. Los estudios cognitivos recientes se basan en paradigmas que intentan aislar las alteraciones en el procesado de la información asociados a la propensión para alucinar. En la mayoría de estos estudios, que con frecuencia utilizan también técnicas de neuroimagen, se enfatiza en la cualidad de sesgo atribucional al percepto que refieren los pacientes. Algunos autores sugieren que la atribución externa de las voces que hacen los pacientes es un mecanismo de defensa explicativo a eventos internos privados derivados de deficiencias cognitivas. Alucinaciones y experiencias traumáticas en la infancia. Diversos estudios han asociado el trauma infantil, especialmente los abusos sexuales y la propensión a las alucinaciones.
Varios estudios llevados a cabo en el 2005 y en el 2007 demostraron que, ese estudio fue realizado en Inglaterra, en el Reino Unido, por The National Comorbidity Survey, y observaron que diversos tipos de experiencias traumáticas, por ejemplo, la negligencia, el abuso físico y la violación en la infancia, se asociaban a sufrir alucinaciones. La hipótesis subyacente a estos hallazgos es que la experiencia psicosensorial es la externalización de una fuente, es la externalización de un fuerte componente emocional derivado de la experiencia traumática. El fenómeno alucinatorio en estos casos refleja el contenido cognitivo, disociativo, que no alcanzaría la conciencia de una forma integrada. Las alucinaciones subclínicas. El concepto de alucinaciones subclínicas deriva de los estudios epidemiológicos y clínicos de población no afectada por alguna enfermedad. Usualmente los probandos son adolescentes y adultos jóvenes. Aunque la definición de alucinación subclínica es muy imprecisa, se ha descrito en sujetos sanos de la población en general. Estudio que fue realizado en el año 2000. También podemos entender que el estudio en sí fue de una muestra entre jóvenes de 14 a 20 años de edad. Y se llegó a la conclusión de que en este estudio las alucinaciones subclínicas en ausencia de una patología mayor serían una variante fenotípica de la esquizofrenia y de otras patologías, pero eso no ha sido del todo verificado. La hipótesis del reservorio fenológico. Diversos autores han apuntado que las alucinaciones auditivas proceden de una alteración de la memoria fenológica vestigial encapsulada en áreas específicas del cerebro. Hay un estudioso que se llama Jaynes, que tiene una teoría que es bastante controversial, en la que sostenía que las voces internas, llamábase espacio interior, eran vestigios de voces humanas a lo largo de la evolución, especialmente de voces cuyo papel inicial era el de coaccionar a pequeños grupos humanos para darles órdenes. Pero eso no ha sido del todo verificado. Él dice que esto sería a través de algo que él llamó las dos cámaras de la mente. Según esta obra, serían las del lenguaje, hemisferio izquierdo, y las cognitivas admonitorias del hemisferio derecho. Más adelante, otro estudioso, Crow, ha perfeccionado esa hipótesis lingüística de las alucinaciones en la esquizofrenia principalmente, y sostiene que el lenguaje es bihemisférico y que intervienen no dos, sino 4 cámaras del cerebro humano. Él llamó a estas 4 cámaras de la siguiente manera. Considera que el cerebro humano es un órgano constituido por 4 cámaras interconectadas: fonológica o de generación del lenguaje, pensamiento y planes para la acción, percepción del lenguaje y organización de los significados. En este momento termino mi parte de la presentación. Muchas gracias por la atención prestada y sigue la compañera.